Hoy vamos a continuar con el tema ¿por qué cosas debo orar? ¿Debo hacer una lista? Sí, claro que sí, pero comience con las peticiones que están en la Biblia. Esas peticiones que Dios pone en su palabra. De esa manera sabrá que Dios va a responderle. Comenzando, quiero agradecerles mucho por escribirnos, por sus contribuciones, y una vez más quería recordar a nuestros amigos que se encuentran hospitalizados y están solos en la vida, tal vez sintiéndose poco queridos. Bueno, vamos a orar en un momento por ustedes y les agradezco mucho que nos escuchen allí y oramos para que este programa sea de bendición para sus vidas. Recuerden, queridos, que Dios los ama. Queremos compartir el amor de Dios no solo a un mundo perdido, sino también a los creyentes. Y yo creo que el amor es la verdadera muestra de la cristiandad genuina. Bueno, vamos a orar a Dios para comenzar. Amado Padre, te agradecemos una vez más por haber sido tan bueno con nosotros. Estamos viviendo otro día más en tu bondad. Otro día más de comunión contigo en la tierra, otro día de servicio y oportunidad para testificar de nuestro Señor Jesús y otra oportunidad de ofrecer una oración intercesora por nuestros hermanos en Cristo que necesitan ánimo, consuelo, fortaleza. Señor, te pedimos por nuestros oyentes, los que en este mismo momento están buscando fortalezas en ti para seguir adelante, por aquellos que no se sienten queridos, que se sienten abandonados. Dios, ten cuidado de ellos. Intercedemos por ellos y que este día puedan recibir ánimo y bendiciones, motivación y edificación a través del ministerio de tu palabra. Señor, te agradecemos por las hermosas experiencias que tenemos en la vida al madurar, pero cuando llegamos a una edad en la cual las enfermedades se apoderan de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que no es fácil. Señor, bendice a cada oyente que esté débil de salud. Bendice a cada uno de tus hijos, y si alguien que está escuchando no te conoce, que este sea el día de salvación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nuestro tema, ¿por qué cosas debo orar? Bueno, hemos visto en 2 programas anteriores algunas cosas que la Biblia nos enseña por las cuales debemos orar. Comenzamos nuestra serie recordando que en Romanos 8:26 se nos dice ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Eso significa que hay veces que no sabemos cómo pedirle específicamente a Dios. Entonces nos entregamos a su misericordia y esperamos en Él. Es ahí donde el Espíritu Santo ora en nuestro lugar, intercede. El Espíritu Santo ora por nosotros. Romanos 8 nos dice que el Espíritu es el que ora y lo hace con gemidos indecibles. Entonces, al leer Romanos 8, 26 y 27, estos versículos no se refieren a hablar sin sentido. Ahora, hay varias cosas por las cuales se nos exhorta a orar. En 2 Tesalonicenses 3:1, si se perdió el programa anterior, voy a hacer un repaso, tenemos que orar por el progreso del Evangelio, porque allí dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por favor, ore por el progreso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque existe mucha oposición contra la palabra de Dios, mucho antagonismo. Inclusive algunos hombres lo hacen desde un púlpito. Algunas congregaciones reciben enseñanzas que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios infalible e inspirada, y eso es muy peligroso. Hay enemigos militando contra la palabra de Dios en la actualidad. Entonces, debemos orar por el éxito de la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos dicho en el programa anterior, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:25, que el creyente debe orar por protección para los siervos de Dios. Primero por la prosperidad o el progreso de la palabra, y segundo por la protección de los siervos de Dios. Pablo urge a los creyentes a orar por él y por otros. Él dice, hermanos, orad por nosotros. Ahora bien, ¿por qué cosas en específico debemos orar en cuanto a los siervos de Dios? Ancianos, pastores, misioneros, predicadores, enseñadores, están todos al frente de la batalla. Bueno, el pedido específico lo encontramos también en 2 Tesalonicenses 3:1.
se nos dice que debemos orar por protección para estos obreros, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Tenemos que orar por la protección de los siervos de Dios. Eso significa protección contra el mundo, la carne y el diablo. Yo necesito protección a diario, y cuando digo que necesito protección no me refiero solamente a protección física, de que alguien me lastime, sino que necesito protección contra el enemigo que es la carne, mi propia debilidad, la antigua naturaleza que mora en mí. Ella puede desviarme del camino y puede ser un obstáculo para el ministerio. También necesito protección contra el mundo y contra el diablo. Ore por protección para los siervos de Dios, en especial por aquellos misioneros que están trabajando en países que son hostiles para el Evangelio. A donde la gente que predica el Evangelio es odiada, mantenga a esos misioneros en su lista de oración, y son muchos, ¿eh? Ahora bien, por favor vaya en su Biblia a 1 Timoteo capítulo 2. Allí vamos a ver un tercer pedido de oración en el texto bíblico. Dijimos que el primer pedido era para que la palabra corra libremente, para que progrese. El segundo pedido de oración, debemos orar por la protección de los obreros de Dios. En tercer lugar, 1 Timoteo capítulo 2, encontramos que debemos orar por los gobernantes del mundo. Permítame leerle 1 Timoteo capítulo 2, y comenzando dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, esas palabras, exhorto ante todo, están allí para mostrar que lo más importante en la exhortación de Pablo tiene que ver con la necesidad de orar por los líderes del gobierno de nuestro país. Subraye por favor esas palabras, exhorto ante todo, por sobre todo. En otras palabras, Pablo se preocupaba por los gobernantes. A veces temo que los creyentes están en peligro de ignorar esta área en la vida de oración. No obstante, no podemos discutir la eficacia de la oración para con los asuntos públicos de los gobernantes. No es suficiente que oremos por otros creyentes y por los misioneros, si bien es importante que lo hagamos. Eso solo no es suficiente. Tenemos la responsabilidad de orar por los líderes, por personas que tienen autoridad, reyes, reinas, presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, intendentes o quien sea que esté en autoridad. Fíjese que la actitud de los líderes hacia el Señor Jesucristo y hacia la Biblia afecta a los que están bajo su poderío. Por eso, nosotros debemos orar por ellos. ¿Por qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente conforme a la voluntad de Dios. Mi amigo, es la voluntad de Dios que yo ministre su palabra. Yo no elegí el ministerio como vocación, no estaba buscando un trabajo, Dios me puso en el ministerio, y creo que estoy en la voluntad de Dios como siervo del Señor Jesucristo y enseñador de su palabra. Esta es la voluntad de Dios para mí, el llamado de Dios para mí, y quiero llevar a cabo el ministerio de la mejor manera posible, para que muchas personas reciban la mayor bendición posible. Es por eso que necesito las oraciones del pueblo de Dios. De la misma manera, las autoridades públicas necesitan nuestras oraciones, porque cualquiera de ellos puede pasar un decreto por el cual no se pueda predicar más el Evangelio por medio de la radio. Yo quiero vivir una vida serena y en paz, haciendo la voluntad de Dios, y no puedo hacerlo si me lo impide algún político o gobernante que se oponga al mensaje de Dios. Lo que necesitamos es entendimiento del tema, comprender el origen de la autoridad gubernamental. En Romanos 13:1 leemos: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto significa que Dios estableció el principio de gobierno, el principio de autoridad en la tierra. No significa que Dios sanciona las reglas y el comportamiento de todos los gobiernos, pero el principio de autoridad civil se deriva de Dios. Ahora, cuando los creyentes se dan cuenta de esto y oran, recién ahí vamos a tener un sentido de reverencia a Dios en las naciones.
Nosotros reconocemos que las acciones de algunos gobiernos son malas, moralmente hablando, éticamente hablando. Muchas veces estoy decepcionado y hasta enojado, indignado diría yo justamente con lo que pasa con el gobierno, y si bien no puedo aprobar todo lo que sucede, sé que muchas cosas están mal, pero de todas maneras tengo que orar por el presidente y los gobernantes. Ninguna persona honrada y honesta podría ignorar la matanza abominable de judíos que hizo Hitler. Tampoco podríamos ignorar a otros gobernantes que hacen mal las cosas. Pero las ofensas que los gobiernos llevan adelante no quitan el hecho de que Dios les dio el poder, si bien ese poder es mal empleado y abusado. El presidente está en una posición de autoridad y poder. El término es ordenado por Dios. Ahora, no tenemos que aprobar todo lo que nuestros presidentes hacen, pero la Biblia nos dice que debemos orar por ellos. Leo en 1 de Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, la historia va a corroborar que incluso hombres censurables e indignos han sido utilizados por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Este hecho lo vemos en reiteradas ocasiones en el libro de Daniel. Cuando años atrás el doctor Lehmann Strauss escribió su propio comentario en el libro de Daniel, escribió en cuanto a Daniel 4:17, ¿cuál es la importancia de Daniel 4:17? Bueno, permítame leerle el versículo y le voy a decir por qué. Daniel 4:17 dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, fíjese bien lo que dice ese versículo. Ve que Daniel estaba diciendo lo siguiente, que Dios está en el trono y está detrás de la escena, controlando las situaciones. Cuando tenemos un hombre malvado ganando el poder, como algunos hemos citado, y prueban su maldad por medio de asesinatos en masa, no obstante la Biblia dice que hasta el más bajo de los hombres puede ser constituido presidente. Ahora, esto se reitera a través del libro de Daniel. En el capítulo 4 y versículo 25, por ejemplo, nos muestra el propósito de Dios tratando con Nabucodonosor. Era para que Nabucodonosor conozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Ahora, si Dios no hubiese querido a tal gobernante, no le hubiera permitido llegar al poder. Dios es soberano. Entonces, puede haber hombres malvados ocupando posiciones de autoridad y poder, pero usted puede ver, Dios está detrás de la escena y Él usa hasta lo más bajo de los hombres. Es por eso que nunca me enojo cuando llegan las elecciones presidenciales en mi país. Solo me aferro a Daniel 4:17. Dios es el que reina y Él permite a los hombres gobernar. Inclusive a algunos hombres malvados y errados en su filosofía, Dios le permite obtener el poder. Ahora, los apóstoles en la iglesia primitiva reconocían esto, sabían que era así. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 23, comenzamos a leer allí: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Ahora, ¿se da cuenta al leer estos textos? Los hombres están en las manos de Dios. No lo saben, pero lo están. Y Dios está detrás de la escena controlando todo. Por favor, oren y oremos por los gobernantes. Y usted dirá, ¿por qué quiere Dios que ore, hermano Strauss? Bueno, si usted va a ese pasaje en 1 Timoteo 2:4, verá que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese en 1 Timoteo 2:1, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Algunos van proclamando por ahí la doctrina de la expiación limitada, que Cristo murió por unos pocos nomás. Mire, yo ni siquiera tengo paciencia con esa doctrina. Dicen que el Señor Jesucristo murió solo por unos pocos que habrían de ser salvos. Pero la Biblia no enseña eso. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Cristo, mis queridos oyentes, murió por todos. La muerte de Cristo es suficiente para la salvación de todos los seres humanos. Segunda Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, amigos míos, nadie puede malentender eso. Creo que es bastante claro. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, eso sí que es claro, ¿verdad? Nadie puede negar que Cristo murió por todos. Dios quería que todos los hombres fueran salvos. Cristo es la propiciación por los pecados del mundo entero. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, no lea algo en su Biblia que no está allí. Esos versículos nos dicen que cualquiera puede salvarse. Por eso debemos orar por nuestras autoridades. Y si usted no está seguro por qué orar, basado en 1 Timoteo 2, versículos 1 al 14, puede orar por la salvación de ellos. Esto queda muy claro en 1 Timoteo capítulo 2. Muy bien, tenemos entonces algunos pedidos de oración. Primero, por el progreso del Evangelio. Segundo, por la protección de los siervos de Dios. Y en tercer lugar, por las autoridades de nuestro país. Ahora, amados míos, les acabo de dar 3 motivos, y si toda nuestra familia radial, los creyentes que escuchan este programa, oraran a diario por estos 3 motivos, imagínese la contribución que sería para la obra de Dios. ¿Lo observa? Estos son motivos de oración que nos da la Biblia. Por lo tanto, no nos podemos equivocar al pedir por estos motivos. No nos podemos equivocar si oramos por las cosas que la Biblia nos dice que oremos. Así que apunte estos 3 motivos de oración. Son muy importantes y muy necesarios. Son bíblicos. Base su vida de oración en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay algunos requisitos para una vida de oración exitosa, y en un futuro no muy distante vamos a tener un estudio al respecto. Pero el punto aquí es que tenemos algunas cosas específicas en la Biblia por las cuales debemos orar. Así que apunte estos primeros 3 motivos. Por favor, escuche, se los repito. El primer motivo es orar por el progreso del Evangelio, la prosperidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que orar por los siervos de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que orar por las autoridades, presidentes, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y demás personas que están en eminencia. Muy bien, muchas gracias mis amigos por escuchar en el día de hoy y estar una vez más pendientes de nuestro ministerio. Nuestro tiempo se ha agotado. Dios mediante vamos a tener otro estudio en cuanto a la oración, ya que quiero darles 1 o 2 motivos más por los cuales debemos orar.
Espero recibir correspondencia de ustedes y si puede ayudarnos será de mucha bendición. Siga mirando hacia arriba, que Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros que le amamos y servimos. Que Dios los bendiga a todos y será hasta nuestro próximo programa.